que tiene Jesús. A ti te daré las llaves. O sea, habla de quién tiene las llaves. Jesús tiene las llaves, ¿no? Entonces lo que él tiene, está diciendo, te lo voy a compartir ahora, o entendiendo mejor el contexto, lo voy a delegar a ti. Y entonces, cuando habla de las llaves, otra vez una metáfora, Jesús directamente habla de la autoridad. Habla directamente de la autoridad. ¿Por qué? Las llaves son una figura que simboliza en el lenguaje bíblico responsabilidad y autorización. En el lenguaje bíblico las llaves simbolizan la responsabilidad o la autorización que una persona posee para ejecutar algo. ¿Sigamos bien? Entonces las llaves es una expresión metafórica otra vez que habla o simbolizan la responsabilidad y autorización que una persona recibe para ejecutar una tarea, para ejecutar obviamente una función. Ustedes van a ver, por ejemplo, después en Apocalipsis, que Jesús vuelve a decir, ¿es aquí el que tiene las llaves? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué llaves tiene Jesús? La de la abuelita. Abre el ropero, abuelita. Del Hades y de la muerte. El Hades y de la muerte. Bueno. Entonces tiene las llaves, ¿no? ¿Quién las tiene? Jesús. Él tiene la autorización, está diciendo, él tiene la facultad o la autoridad para, entonces, determinar la muerte, o para soltarla, o para someterla. Él tiene la autoridad sobre la muerte, en pocas palabras. O sea, él decide, en pocas palabras. Entonces, las llaves es una expresión metafórica para indicar la autoridad delegada de una persona. Es tan fuerte esta metáfora que hasta en la vida práctica había una función, todavía hace unos años, muy fuerte en la vida social, un rol o un oficio, prácticamente era un oficio, que le llamaban el ama de llaves. Y era la persona que tenía las llaves, y solo esa persona podía abrir, obviamente, las puertas o los lugares que tenían esas llaves, ¿no? Y el mayordomo también tenía una tarea similar, ¿no? Los mayordomos asignaban también o tenían la responsabilidad de abrir o cerrar, o en algunos ranchos o pueblos tenían los caporales, también aquí en México les llamaban así, ¿no? Los famosos caporales, que eran como los encargados de la hacienda y manejaban las llaves. Entonces era una figura tan fuerte, tan clara, tan importante, que ha prevalecido a través de los siglos, y que desde de la antigüedad ya representaba entonces la autoridad delegada. Quien tenía las llaves tenía la autoridad delegada, de parte del dueño o de la máxima autoridad o del rey, en este caso si fuera un reino. Y así lo es en la perspectiva de Jesús, es un reino. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Así es. Entonces, con este acto Jesús establece la autoridad del reino de Dios sobre la tierra a través de la iglesia. ¿A quién le está dando Jesús la autoridad? A la iglesia. Ajá. Ahora, por ejemplo, dice Mateo 28, versículo 18. Por
favor. 28, 18. Ese es uno de los que tenemos que aprendernos desde el corazón. ¿Cómo dice? Jesús se acercó y dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, el 19 también. Por ¿Sí? lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí. Entonces, Jesús le dice ahí muy claro a los discípulos, ya posterior al contexto de la resurrección, ya los ha discipulado durante 40 días, aún más les ha enseñado, y antes de ascender, entonces Jesús les da esta información crucial. Toda potestad, es decir, toda autoridad me ha sido dada. Es una autoridad en el cosmos entero, en el cielo y en la tierra. La autoridad de todo el universo que gobierna o que sostiene todo el universo ahora está en mí. Otra vez ha vuelto a mí. Y se cumple entonces lo que Jesús está prácticamente advirtiendo o profetizando en el versículo 19. A ti te daré, habla de un futuro, a ti te daré. Vendrá el momento en que a ti, pero diciéndole a Pedro en forma representativa, es decir, para decirlo a toda la iglesia. Esto se llama, dentro de la hermenéutica, un argumento por extensión, es decir, te lo digo a ti, pero como decimos en México, para que lo escuche Juan, ¿no? Hola, Nayel, perdón, buenas noches, bienvenida. Te lo digo a ti, Quique, para que el papu lo escuche, ¿no? es como esa expresión. Ajá, te lo estoy diciendo a ti, Pedro, pero es para la iglesia. Entonces, le dice aquí en el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de Dios, es decir, la autoridad del reino de Dios te la daré a ti. ¿A quién? A la iglesia. Y entonces, en el versículo 18 del capítulo 28, Jesús ya lo afirma. Toda autoridad me ha sido dada. Ahora, por tanto, id, ¿no? Por tanto, id. Es decir, ahora ya no hay nada que pueda oponerse o un rival con semejante autoridad. Yo tengo la autoridad, yo te autorizo que hagas esta tarea. Si yo tengo la autoridad suprema, soberana, entonces yo tengo el derecho de autorizarte y también de compartir o delegarte esa autoridad, que es prácticamente lo que Jesús está diciendo en Mateo 28. Ahora te delego esa autoridad o te la comparto para que tú hagas discípulos. Ajá. Por tanto, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos. Ajá. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Por ejemplo, vayamos a un pasaje en Hebreos, más que no sé dónde queda Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Estamos en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice el autor que es Jesús tan Dios que es el mismo resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de la sustancia, 2, y el que tiene toda la autoridad en el universo, debido a que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahora, después de que hizo toda la purificación de todos los pecados, es decir, después de que murió en la cruz y resucitó,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, está diciendo, está gobernando como soberano en el universo. ¿Quién sustenta todas las cosas con el poder de su palabra? Dice el autor de Hebreos, Jesús. Ajá. Jesús sustenta todo con el poder de su palabra. O sea, tiene la autoridad máxima, de modo que todo se sostiene en el universo debido a que lo expresa, como Él lo quiere, pues. Entonces tiene autoridad, por supuesto, tiene toda la autoridad. Ahora, por si esto no nos bastara, vayamos a Efesios. Capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 19. 1:19 hasta el 23. Amén. ¿Estamos ahí? Efesios 1:19, 23. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es extraordinario esta argumentación que hace Pablo para hablar justamente del poder que manifiesta su autoridad. Y dice que, versículo 22, que una vez que sometió todo bajo sus pies, ahora lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es. Así es. Y entonces la iglesia tiene ahora la autoridad que fluye directamente de Cristo, para, obviamente, manifestar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, la autoridad es un tema crucial, como se están dando cuenta. Y es tan crucial que Jesús, cuando se da la declaración o la revelación mesiánica de su identidad por primera vez, Jesús de una vez lo hace, que lo firma y lo cumple. Esto es lo que voy a hacer. Mi visión, mi idea. Fíjense, es muy importante tener esto, lo que voy a comentar. Jesús está adelantando y anticipando lo que todavía ni siquiera los discípulos pueden ver. ¿Qué está viendo ya Jesús? Pues obviamente primero está viendo una iglesia, ¿no? Por primera vez habla de la palabra, o usa la palabra iglesia, por primera vez la usa aquí en este pasaje. Ya está viendo una iglesia. Todavía los discípulos ni siquiera están entendiendo qué será eso, pero ya está Jesús diciendo una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces les da una anticipada: voy a hacer una iglesia. Les anticipo que voy a edificar una iglesia. 2, esta iglesia estará combatiendo al reino de la muerte en la tierra. 3, esta iglesia va a llevar la autoridad del reino sobre la tierra. Tendrá el mismo poder de Dios actuando en la tierra. Antes de que los discípulos tal vez puedan comprender y vislumbrar lo que va a hacer, Jesús, en cuanto se da la revelación de su identidad mesiánica, Él abre su corazón y dice: eso es lo que tengo para nosotros. Voy a edificar a mi iglesia, voy a darle poder sobre la muerte y voy a soltar la